Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva clase más de desarrollo web full stack con Python y JavaScript. En la clase de hoy nos vamos a enfocar un poco en dos aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con el desarrollo en general, no solo el desarrollo web, sino en distintos tipos de lenguajes y en distintos tipos de aplicaciones. A lo que me refiero es, primeramente, el control de errores. Si sabemos controlar los errores y capturarlos, podemos tener una aplicación que pueda sortear las dificultades y no colgarse o no tener problemas a la hora de ejecutarse con cuestiones que pueden ser sensibles o que pueden tener algún impacto negativo. Tendremos que aprender a adelantarnos, a esperarlas, a capturarlas y a poder procesarlas para que el usuario pueda reaccionar ante ello, ¿no? Y el segundo tema que vamos a dar hoy es programación orientada a objetos utilizando Python. Si bien Python no aplica exactamente y perfectamente la programación orientada a objetos como otros lenguajes, sí vamos a poder aplicar muchas de sus características. La vamos a ver, vamos a aplicarla dentro de distintos tipos de desarrollos que hagamos. Algunas cuestiones vamos a dar por arriba, ya que el tiempo apremia, así que simplemente vamos a pasar un poco a la parte teórica. Primero, como les dije, vamos a trabajar un poco con el tema de errores, cuestiones que tengan que ver con el tratamiento de errores en Python, que podíamos denominar o podíamos mencionar como excepciones, ¿no? Las excepciones justamente están relacionadas en todo tipo de lenguaje con los errores, o sea, y estos se pueden producir si por ahí estamos esperando tomar un número en lugar de una letra o viceversa, o queremos quizá leer un archivo que no existe. Todas esas cuestiones están resueltas en los lenguajes de programación para evitar justamente problemas a la hora de que su código esté corriendo, esté ejecutándose en vivo, ¿no? O sea, en producción sería. Y bueno, primeramente, fíjense acá en la presentación, vamos a tomar unos fragmentos de código en el cual nosotros hacemos lo que ya habíamos hablado y tratado en en las clases anteriores, ¿no? Tenemos una variable en la cual tomamos desde la consola, mediante un input, tomamos un número, tomamos otro número, lo guardamos en cada una de sus cajitas, digamos, sus variables, y después intentamos hacer una operación sobre él. Cuando intentamos hacer una operación sobre él, puede ser un resultado esperado, ¿no? Como una división, o pueden ser dos resultados, digamos, particulares que pueden suceder. En este caso, Python, a diferencia de otros lenguajes, no especifica el tipo de dato hasta que lo recibe. Allí el compilador interpretará qué es lo que debe hacer y en base a eso tomará una decisión y procesará la información. Sin embargo, a la hora de operar estos elementos, sí va a tener en cuenta ese tipo de datos con el cual haya guardado, y ahí realizará la operación. Sin embargo, esta función puede que retorne o no eh, un valor esperado. Pasemos a un ejemplo. Bueno, aquí tenemos la pantalla de Visual Studio, en la cual observamos la pantalla de bienvenida, que vamos a cerrar, y el explorador de archivos. Aquí en el explorador de archivos vamos a crear un archivo misesión.py, y aquí vamos a comenzar a trabajar en el código específico de nuestro ejemplo. Por ejemplo, tomamos el número 1 y tomamos como un input en el cual ingresa el número 1.
tengo que renombrar aquí porque son dos cuestiones diferentes. Y ahí número 1 dividido número 2. Voy a imprimir el resultado de esto, que va a ser el resultado de dividir número 1 por número 2 es igual a... Este es simplemente para tener una entrada, una salida verbose, se llama, o sea, un verbose output. Guardamos y al compilar ingrese el número 1, por ejemplo 1 2 0 5, está perfecto. Sin embargo, puede suceder que alguien, digamos, no sinceramente no exclusivamente malintencionado, sino una persona que quizá haya tipeado mal o no haya entendido la consigna, y en lugar de, por ejemplo, un número de DNI, ingresa una letra, o en un número de ID donde tiene que ingresar letras con números o los números y demás. Fíjense la estructura de los errores en Python. Primeramente vamos a ver una palabrita que se llama traceback. Traceback es la palabra que se utiliza para hacer un seguimiento del stack de errores. O sea, cada error tiene un stack. Así como en el desarrollo tenemos stacks, bueno, también en los errores hay stacks, es decir, hay una pila de cuestiones que se van sucediendo a medida que se da el primer error. El primer error desencadena, digamos, una serie de cuestiones que acá es muy simple, pero puede ocurrir más adelante en sistemas más complejos que la pila sea más larga y tengamos que recorrer. Generalmente en la última línea se encuentra el originador de todo, digamos, donde primeramente sucedió. Bueno, en este caso me dice, fíjense, la llamada más reciente se muestra lo último, la última línea, en este caso esta es la última. File me va a decir dónde está el script que produjo el error, aquí está todo, en qué línea se produjo, y si hay un módulo me va a decir dentro del módulo. En este caso, como no hay un módulo, me dice directamente module, y luego me va a hacer una exposición de la sentencia que produjo el error. En este caso va a ser la sentencia primera, porque el error se produjo no durante la división por 0, sino que me explica que en realidad el error se dio, la división por 0, perdón, la división por el número, sino se dio que aceptaba o permitía un número y se dio una letra en el primer elemento, en la primera línea. En el caso de que yo hubiera ingresado una letra acá, el número 1 va a ser procesado sin problemas y me expondría la línea número 2. Luego me va a decir qué tipo de error es, porque hay muchos tipos de errores. Vamos a ver dos tipos importantes acá y después los dejo a ustedes para que vayan viendo a medida que vayan avanzando y teniendo errores en base a código más avanzado. Van a ver distintos tipos de errores que capturar. En este caso es un error de valores, un value error. ¿Qué pasa? El value error me dice que la función de casteo, de conversión a entero, esperaba un número en base de 10 y sin embargo recibió una letra, en este caso la letra A. Y esto es todo, esta es toda la expresión. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para evitar esto? ¿Sí? Justamente con excepciones. Sin embargo, hay otra cosa que quiero aclarar, que es el tema de cuando uno está trabajando con sistemas que ingresen datos o que estén trabajando con algo que ustedes esperan que les dé errores o que les dé algún problemita, lo que ustedes tienen que hacer es probar el código. O sea, probarlo y esperar que suceda el error. Entonces, de esta manera ustedes ya saben qué tipo de error es y cómo capturarlo. ¿Se puede capturar un error genéricamente? Sí, se puede capturar, pero lo ideal sería que podamos informar de errores específicos, ¿no?
Bueno, en este caso, ¿cómo resolvemos este problema? Simplemente en la línea vamos a tener, primeramente, para poder usar los módulos relacionados con tratamiento de excepciones, vamos a tener que importar la librería del sys, que es del sistema, y vamos a usar las palabras reservadas try y except. En algunos otros lenguajes como PHP o Java van a encontrar como try catch. En este caso no es lo mismo. Es lo mismo el concepto, pero no es lo mismo las sentencias. En este caso voy a hacer try, dos puntos, y acá adentro del try voy a poner todas las líneas que espero que tengan errores en secuencia de ejecución, ¿no? Acuérdense siempre de identar, es la manera en que Python puede saber en qué lugar está ubicado, ¿no? ¿Y qué es lo que yo espero que suceda? Es un value error. Nuevamente dos puntos, y acá puedo imprimir, por ejemplo, el error que quiero que el usuario pueda ver. El error, por ejemplo, valor no válido. Luego, como el valor no es válido, lo que puedo hacer es salir directamente con sysexit, salgo directamente del sistema. Para eso la librería sys, para poder justamente utilizar los comandos de salida. Y no sigo ejecutando porque no necesito ejecutar esto. Si se produjo algún error o algo, fíjense, voy a volver a ejecutarlo, pongo A, error no válido. Lo mismo que si pongo correctamente el primer número y el segundo número mal, error no válido. O sea, ambos son cacheados, por así decirlo. Después hay otros tipos de errores, como les dije. Yo puedo querer ejecutar el código y pongo, por ejemplo, 234 y después pongo 0. Acá es un error típico clásico de división por 0. O sea, una máquina no puede hacerlo, si bien una división por 0 tiende al infinito y demás, de cuestiones matemáticas, de análisis matemáticos. Aquí no, aquí directamente, de la misma manera que las calculadoras, me procesa directamente como algo que no puede realizarse, que no puede procesarse. El tipo sería Zero Division Error, y me da la especificación del error. O sea, si bien este es el tipo, la especificación me dice que justamente es la división por 0. Yo puedo concatenar los distintos tipos de try y catch. Entonces puedo hacer que, por ejemplo, sea aquí try, pruebo esto y directamente puedo copiar toda la línea para no volver a escribirla, pero cambio el tipo. Esta vez va a ser un Zero Division Error. Error no se puede dividir por 0, por ejemplo. No se puede dividir por 0. De esta manera, si vuelvo a correr, escribo un dígito y acá pongo error no se puede dividir por 0. Entonces, de esta manera yo puedo procesar e informarle al usuario que lo que está sucediendo, e incluso darle otra oportunidad, otra alternativa de resolver los problemas, de resolver los inconvenientes. También podemos usar la palabra clave else. En el caso de que nosotros querramos hacer try except, y en el caso de que nada haya salido mal, salió todo perfecto, yo puedo, por ejemplo, colocar else aquí debajo, else, y imprimir la división salió como se esperaba. Entonces, si yo coloco los dígitos de manera correcta, fíjense, si no se produjo un error, la división salió como se esperaba. Es decir, puedo imprimir procesar una línea de código si todo lo anterior, lo que está dentro del try, se ejecutó sin ningún inconveniente. Si yo quiero, también puedo procesar, abrir archivos. Esto, por lo general, siempre los ejemplos se dan con apertura de archivos. Por ejemplo, abrir un archivo .py, y acá lo que yo hago es hacer un try, y por ejemplo a mi variable f de file voy a abrir un archivo. Fíjense lo sencillo que es abrir un archivo vamos a poner en mi
archivo txt. Lo sencillo que es abrir un archivo en Python, no tiene demasiadas complicaciones como en C o en otros lenguajes. Y acá escribimos una línea de prueba que estoy escribiendo en el curso. Perfecto. Una vez que hice el fwrite, puede ser que no exista o que exista o no el archivo. Entonces, except, y acá hago un print. Algo malo pasó al intentar abrir el archivo. Y acá voy a usar la palabra finally, que es una nueva palabra reservada que aprendimos. Aprendimos try, aprendimos except, aprendimos else y ahora vamos a aprender finally. Finally lo que hace es sí o sí especificar si se ejecutará independientemente del bloque que trae, va a generar un error o no. O sea, se va a ejecutar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se haya finalizado, ya sea con un except o con el try haya finalizado correctamente. Fíjense, el try y except finaliza. No existe un archivo. Fíjense, algo malo pasó al intentar abrir el archivo. Sin embargo, si yo creo mi archivo txt y hago la ejecución, y bueno, y aquí tengo que especificar que voy a escribir el archivo. Cuando lo ejecuto, fíjense, el try except finalizó. O sea, se ejecutó todo bien, no me dio ningún error, ningún problema, pero el try y except finalizó. Vamos a limpiar un poco. Fíjense otra vez, ejecutamos sin problema, sin ningún drama. Si vamos al archivo, ahí está la línea de prueba que estoy escribiendo. Ahora, si quiero solamente leer, pongo R. Y fíjense qué pasa si yo quiero leer un archivo y lo elimino acá. Ejecuto. Algo malo pasó al intentar abrir el archivo. Y por ejemplo, si yo file not found, error, por ejemplo, es el tipo de excepción que se encarga de procesar los archivos que no se encuentran. Entonces yo acá puedo ser más específico. Pongo el archivo no se ha encontrado. Perfecto. Y así ustedes pueden trabajar con distintos tipos de errores, de tratamiento de errores, para poder de alguna manera tratar de suavizar la experiencia del usuario, o no solo eso, también para sanitizar cierto contenido que ustedes quieren mandar a alguna función o demás. Ustedes pueden determinar que se termine la función en ese momento porque sucedió esto, o que se termine el while, el for, lo que ustedes estén trabajando se termine porque sucedió un error y no se cuelga todo el sistema. Sin embargo, vuelve hacia atrás o avanza hacia otra cosa si encontró con un error similar. Y pueden usar login también, o sea, escribir así como yo hice, fopen y abrí y hago un fwrite. Pueden guardar, por ejemplo, mi log y a ir guardando estas excepciones. Por ejemplo, si sucede una excepción, ustedes directamente en el log de errores guardan lo que sucedió. Y así llevan un control de lo que está sucediendo en su sistema y qué errores pueden estar pasando. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con tratamiento de errores, de excepciones y demás. Ahora vamos a pasar a hablar de programación orientada a objetos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de un paradigma de la programación en el cual nosotros tratamos a las cuestiones del mundo real, tratamos de trasladarlas hacia nuestro mundo, ¿no? Tratamos de traerlas hacia el ideario que tenemos en nuestra cabeza.
Es decir, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una idea del mundo que nos rodea y tenemos una idea de cómo dibujarlo, de cómo traerlo hacia aquí, ¿no? Hacia nuestra realidad. Y esto muchas veces es difícil de traducirlo, trasladarlo hacia un software, un sistema. Y en los paradigmas anteriores, los paradigmas más, digamos, principales que comenzaron al comienzo, a los albores de la programación y los años subsiguientes, generalmente trataban de trabajar secuencialmente con los datos. Es decir, yo tengo instrucciones, tengo tareas y voy ejecutando una tarea tras de la otra y trato a los datos, como elementos aislados, y después trato de dar un significado de alguna manera procesándolo a lo largo de la cadena, ¿no? Sin embargo, esto muchas veces no es tan así, no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo de esta manera porque se complica, y sobre todo cuando uno quiere compartir código, quiere colaborar con otro grupo de trabajo, generalmente cuando es una sola, digamos, una extensión grande de código, se hace difícil de corregir y de trabajar con él. Entonces lo que hacemos nosotros ahora con estos nuevos paradigmas es tratar de englobar aquellas funcionalidades que se comportan de la misma manera en clases, objetos y demás. Todas estas definiciones las vamos a ir dando a continuación. Primeramente, podemos hablar de la programación orientada a objetos como un paradigma, obviamente. Y este paradigma no solo cambia nuestra forma de programar, sino nuestra forma de pensar sobre la programación, ¿no? Y la idea es centrarnos en objetos, centrarnos en el mundo real. El mundo real está conformado por cosas. Esas cosas nosotros las tratamos de representar en código, ¿no? Y esto nos permite ser más intuitivos y poder representar el mundo real, ¿no? Pero además hay muchas propiedades que tiene la programación orientada a objetos. Esas propiedades que son, vale la redundancia, propias de este paradigma, tienen que ver primero con objetos, clases y herencia, que es lo que nosotros vamos a dar exclusivamente acá en estas clases. ¿Por qué vamos a dar exclusivamente esto? Porque Python generalmente tiene ciertas cuestiones que tratar aparte del polimorfismo, de la abstracción y del encapsulamiento, que son muy rozan con lo que no es programación orientada a objetos, y no se puede aplicar estrictamente como si se podría con lenguajes como Java o C Sharp y demás. Sin embargo, tampoco es demasiado importante. Con que ustedes comprendan qué son los objetos, las clases, las instancias, las interfaces, todo ello, digamos, les va a permitir desarrollar su código de la mejor manera posible. Y obviamente hay cuestiones mucho más avanzadas que van a tener que investigarlas ustedes, que acá no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Vamos a ir a una cuestión puramente práctica. Acá tienen algunos enlaces de interés para hablar sobre qué es la programación orientada a objetos y discutirla. Si quieren, después podemos discutirla y analizarla en detalle más adelante, ¿no? Distintas universidades y la Wikipedia por la fuente, ¿no? Fuente de fuentes que menciono acá. ¿Qué es un objeto? Bueno, es una cosa, una entidad. Fíjense que los objetos pueden identificarse por sus propiedades. Piensen en algún objeto que tienen en sus casas y cada objeto que ustedes tengan, ya sea un elemento de limpieza, un elemento de su alacena, un elemento de cualquier elemento que a ustedes se les ocurra, va a tener propiedades como, en este caso, por ejemplo, una persona tiene nombre, edad y dirección. Pero por ejemplo la bombilla que se utiliza en el mate tiene propiedades como el material, el color, las incrustaciones, la longitud, demás, ¿no? Y por ejemplo un termo tiene cuestiones relacionadas con la cantidad, el color, el diseño, la marca, el modelo, el año de fabricación. Cada uno de los objetos tiene distintas propiedades dependiendo de qué objeto se trata. Y después tenemos comportamientos por otro lado. Los comportamientos son cuestiones que cambian el estado del objeto a algún estado en particular. Por ejemplo, en el caso de las personas, caminar, hablar, respirar, son cuestiones que cambian el comportamiento, pero puede ser, por ejemplo, en un auto, acelerar, frenar, hacer una marcha, demás. O sea, todos esos comportamientos pueden ser
diagramados dentro de programación orientada a objetos. Fíjense un ejemplo bastante simple con un vehículo. Tenemos un vehículo que puede ser identificado con una clase, como una clase vehículo. Pueden haber muchos vehículos, ¿no? En este caso, el objeto va a ser el automóvil, porque fíjense la diferencia entre clase y objeto. La clase es el vehículo, el objeto es automóvil. La diferencia va a ser en que yo puedo tener muchos tipos de vehículos, ¿no? O sea, yo puedo interpretar que un vehículo sea de 4 ruedas. Puedo determinar que un vehículo tenga X cantidad de ruedas, por ejemplo, como propiedad, que tenga un color, una marca, un modelo, la matrícula o la patente, el fabricante y demás. Sin embargo, puedo tener muchos tipos de vehículos, por ejemplo, camiones, bicicletas, automóviles, ciclomotores, motos, demás, ¿no? Entonces yo tengo distintos objetos en base a esa clase de vehículo. Y a su vez las propiedades, fíjense, las que veníamos mencionando: marca, modelo, color, cantidad de ruedas, demás. Y los métodos, o sea, todos los comportamientos o las acciones, acá lo denominamos métodos, pero hay otros autores que lo denominan funciones. A veces van a ver que yo por ahí utilizo indiscriminadamente la palabra método o función, porque es prácticamente lo mismo. Inyectar combustible, por ejemplo, frenar, cambiar de marcha, son distintos tipos de comportamientos que tienen, que se pueden realizar con un automóvil, que a su vez depende de la clase de vehículo, ¿no? Bueno, fíjense, yo puedo crear una clase, digamos, puedo determinar que una persona tenga unas determinadas características. Por ejemplo, habíamos visto el vehículo que tenga determinadas características. Y en realidad en Python vamos a poder trabajar indiscriminadamente según el tipo de objeto que estemos hablando. A diferencia de otros lenguajes donde hay que ser explícito, acá lo que vamos a hacer es directamente crear y definir clases de una manera mucho más dinámica. Y lo vamos a definir según el tipo. ¿Se acuerdan que usábamos type para ver los tipos de datos? En este caso, fíjense acá, usamos type para ver los tipos de datos. Sin embargo, cuando estemos creando objetos constantemente en base a clases, o sea, vamos a denominar instancias, ¿no? La instancia de una clase es un objeto, y allí vamos a tener distintos tipos. Entonces, cuando todos esos objetos estén navegando dentro, por así decirlo, en el océano de su sistema, para poder identificar de qué tipo, de qué clase estoy hablando con un objeto, voy a tener que usar la función type. Y fíjense la particularidad que tiene Python, que en el caso de la declaración de una cadena de caracteres, de un string, una declaración simple que puede parecer directamente una asignación de una serie de caracteres hacia una variable que se llama mi nombre en este caso. Sin embargo, esto internamente dentro de Python se trabaja como un objeto, más allá de que nosotros lo veamos como una variable. En realidad es un objeto que es una instancia de la clase string. Esto es un ejemplo, ¿no? Se utiliza para facilitarnos trabajar con una cadena de caracteres que es bastante compleja. Si ustedes trabajaron alguna vez con lenguajes como Java, también se van a dar cuenta que ustedes van a tener que importar la clase string para poder trabajar con caracteres. En este caso ya en Python viene incorporado dentro. Fíjense otro ejemplo muy sencillo con puertas. Tenemos una clase puerta, ¿no? Que va a tener distintas propiedades como altura, color, o si está cerrada, bloqueada o no, ¿no? O sea, trabada con la llave. Acá decimos llaveada, aunque no es un término muy lindo, pero bueno. Y los comportamientos son abrir, cerrar o activar la cerradura, por ejemplo. Y acá tenemos un objeto que se llama puerta 1 y otro que se llama puerta 2. Distintos objetos son instancias de la clase puerta, sin embargo cada uno tiene sus atributos y características propias, ¿no? Altura 85, por ejemplo, la puerta 1, color rojo, no está bloqueada, sin embargo la puerta 2 sí está bloqueada, y en cambio tiene otro color, gris, y es un poquito más alta, no tiene 95 centímetros. Ambas son objetos únicos, ¿no? Del tipo puerta. ¿Y cómo lo hacemos en Python? Simple.
Vamos a nuestro código, acá vamos a crear, por ejemplo, programación orientada a objetos.py. ¿Cómo creamos una clase? Definimos una clase o el marco de trabajo para organizar nuestros objetos, ¿no? Simplemente con la palabra reservada class. En este caso voy a crear una clase de perro y dentro voy a escribir todos los atributos y los comportamientos. Como acá no voy a hacer nada todavía, le pongo pass. Pass simplemente utilizamos cuando queremos rellenar, por ejemplo, class animales, pass. Si queremos estructurar una serie, una cantidad de clases y definiciones sin tener que implementarlas todavía y que esto compile, fíjense, compiló sin problemas. Miren nuevamente, compiló sin problemas porque todavía estoy trabajando en la estructura de esto, ¿no? Allí pueden ver que está la clase perro, ¿no? Y yo simplemente creo animal, por ejemplo, pass, y directamente cuando compilo no pasa, no sucede nada, ¿no? De esta manera enmarcamos el funcionamiento de nuestras clases sin tener que implementarlas todavía. Vamos a ir implementando distintos tipos de clases a lo largo de nuestra clase, valga la redundancia. Como por ejemplo, vamos a darle un poquito más de forma. En el caso de los perros o de los animales, podemos tener un animal que tenga edad, por ejemplo, la cantidad de años y su nombre. ¿Cómo hacemos para estructurar esto acá? Primeramente vamos a usar la palabra reservada def. ¿No? Ustedes hacen un intro acá, fíjense que se identa. Vamos a usar la palabra reservada def y vamos a usar guión bajo, init, guión bajo, y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué pasa con init? Init define el estado inicial de un objeto, ¿no? El objeto en este caso que estamos creando, asignando valores a las propiedades de ese objeto, ¿no? Lo que significa es que init inicializa cada nueva instancia de su clase, en este caso la clase perro, y podemos inicializar la cantidad de parámetros que queramos. Obviamente siempre vamos a tener que pasar como parámetro acá en esta init, pasarle como parámetro primeramente el propio objeto. Esto es simplemente una estructura de funcionamiento tradicional en Python y también en otros lenguajes. En este caso vamos a usar self. Los que vieron Java se van a dar cuenta que usamos this para pasar el propio objeto. Y después podemos pasar, por ejemplo, nombre y edad, y después crear cada uno de estos atributos dentro del propio objeto usando self, y creamos, por ejemplo, nombre y le asignamos el nombre que pasamos acá, y también self edad y le pasamos la edad. De esta manera tenemos nuestra clase inicial creada, ¿no? Init vendría a ser el constructor de nuestra clase, es decir, el que le va a ordenar o le va a decir cómo debe crearse, o sea, cómo deben inicializarse los primeros atributos o parámetros de nuestra clase. También podemos definir atributos que tienen el mismo valor para todas las instancias. Esto va a cambiar por cada instancia, o sea, cada animal, cada perro en realidad, cada perro va a tener su propio nombre y su propiedad. Pero ¿cuál es el atributo que es común a todos? Un atributo de clase, digamos. Estos son atributos de objetos, pueden haber atributos de clase, y es simplemente la raza del perro. La especie del perro. Por ejemplo, especie es igual a Canis lupus familiaris. Pueden buscar en Wikipedia. Esta es la raza, la especie del perro, ¿no? Todos los perros son Canis lupus familiaris. Entonces, de esta manera defino que todos los perros creados según esta clase van a ser de esta especie y no lo paso por aquí, ¿no? ¿Cómo podemos probar esto? Y bueno, podemos usar el intérprete de Python.
mediante el intérprete podemos trabajar directamente creando clases on the fly, digamos, o sea, mientras estamos programando. Bueno, en este caso en Visual Studio, voy a cerrar los demás archivos que tengo acá abiertos. En este caso en Visual Studio podemos probar nuestras clases directamente escribiendo py acá en la línea de comandos, y acá ya vamos a tener acceso al intérprete. Una vez dentro del intérprete podemos utilizar los comandos que querramos. Y en este caso voy a usar el comando del script que tengo acá, ¿no? Como estoy dentro del directorio, yo estoy dentro de clase 4 y ahí tengo mi archivo poo.py donde está mi clase perro. Lo que le voy a decir es from este archivo importame la clase perro, ¿no? Y acá directamente yo puedo instanciar la clase perro. Por ejemplo, Firulais es igual a perro, y acá le voy a poner, le voy a pasar el primer atributo después del self, que es el nombre Firulais, y su edad, por ejemplo, 10 años. Y así puedo, Pancho, por ejemplo, perro, le voy a poner de nombre Pancho y que tiene 5 años de edad. Entonces si yo hago type Firulais, yo puedo acceder directamente a el tipo de dato que estoy definiendo. En este caso me está diciendo que es de tipo perro, ¿no? Perfecto. Luego, si quiero, puedo acceder a cada uno de los atributos, ¿no? Por ejemplo, quiero acceder al nombre de Firulais, pongo Firulais, punto, y el nombre que quiero tener, ¿no? Firulais, fíjense, Firulais, la edad, pongo la edad, y si quiero saber, por ejemplo, de Pancho su nombre, pongo su nombre, y la edad, lo mismo. Fíjense lo que pasa si quiero obtener la especie, ambos tienen el mismo valor porque es un atributo de clase. Perfecto, ya creamos un constructor con sus atributos dentro de una clase y vamos a pasar a lo siguiente. Si yo quiero, puedo hacer mucho más complejo mi sistema, ¿no? Si yo quiero, puedo de alguna manera acceder a distintos comportamientos. ¿Cómo creamos esos comportamientos de los que hablábamos? Simplemente con los métodos de las instancias. O sea, cada instancia puede tener, la clase en realidad implementa un método que comparten todas las instancias, y las instancias pueden de alguna manera acceder a ellos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con la palabra reservada def, le ponemos un nombre, por ejemplo descripción, y sí o sí le pasamos la propia instancia, ¿no? O sea, self. Y en este caso no vamos a hacer mucho, simplemente vamos a retornar de una manera mucho más explícita cada uno de los atributos que ya creamos. Por ejemplo, return, y vamos a imprimir con un string formateado el nombre de mi perro, ¿no? Fíjense que yo no puedo poner directamente, imprimir el nombre del atributo si no especifico mediante self que estoy refiriéndome a la instancia de esa clase. Tiene, por ejemplo, vuelvo a especificar el self, la edad, tiene tantos años. Y así puedo crear la cantidad de métodos de instancia que quiera. Por ejemplo, ladrar, self, y le paso el sonido que este perro hace, porque distintos perros hacen distintos sonidos. Entonces nuevamente con un formato de la cadena le paso, en este caso este perro hace este sonido, y acá le paso nuevamente. Acá no es necesario poner self porque sonido no es un atributo de
del div que hemos definido dentro de la clase, sino simplemente es el parámetro que hemos recibido cuando implementamos la función. Si guardamos esto y volvemos a nuestra fíjense lo que pasa si yo quiero acceder y aún no, o sea, lo tengo on the fly, ¿no? Firulais descripción. Fíjense que no hay atributo definido porque esto está cargado en memoria. Yo ya hice una modificación, entonces lo que voy a tener que hacer es salir, nuevamente ejecutar, volver a importar from import perro, y acá voy a crear mis perros nuevamente. Firulais, y acá Firulais, por ejemplo, descripción. Firulais tiene 10 años y ladrar, y le paso el atributo sonido que ya definí anteriormente, ¿no? Wow, por ejemplo. Firulais sonido wow. Y de esta manera podemos crear la cantidad de métodos que querramos, podemos pasarle los atributos que querramos y podemos incluso asignar atributos según los parámetros que pasamos, como hicimos acá, que a nombre le asignábamos a self nombre. También podemos hacerlo en cualquiera de estos métodos, ¿no? Sí o sí, init como es un método constructor, se va a ejecutar cada vez que se inicie, se inicialice mi clase en una instancia nueva y le pase nombre y le pase edad. Si le quiero pasar otro atributo, no va a funcionar. Tiene que mantener la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, imprimir directamente la instancia? Por ejemplo, quiero imprimir Firulais sin acceder a ningún método ni a ningún atributo. Fíjense que lo que sucede aquí es una descripción del tipo de objeto, en este caso la clase perro, y dónde está ubicado esta clase dentro de la memoria de mi computadora. O sea, es completamente incomprensible no es legible para los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que utilizar modificar nuestro código para que de alguna manera pueda interpretarlo y describirme esta clase de una mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una función adicional que ya, digamos, un método built-in, o sea, construido dentro de Python, que me permite describir cómo está construida mi clase según los datos que yo le pase. Fíjense con este método str. str lo que hace es hacer más descriptiva a mi clase. En este caso puedo usar este mismo, en lugar de usar el método de descripción, uso esto y directamente elimino esto. Entonces, cuando yo quiera acceder a esta clase dentro de mi intérprete o dentro de un script o demás, directamente voy a saber qué es con su descripción sin necesidad de acceder a un método. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, voy a corregir este error aquí. Voy a guardar mi script, ejecutar Python, y de acá voy a crear nuevamente mi perro. Y si yo imprimo Firulais, automáticamente busca la función str donde está implementada y la va a implementar y la va a ocupar acá. Bueno, básicamente esta es la funcionalidad básica y elemental de la programación orientada a objetos dentro de Python. Obviamente hay muchas cuestiones más. Podemos hablar de funcionalidades built-in como class, por ejemplo, en el cual yo puedo escribir class y ver directamente cómo está interpretada la clase. O también podemos ver que ni nada de esto lo hemos implementado nosotros, ni init ni self, ni init ni str, perdón.
Todas son funcionalidades que están directamente implementadas dentro de Python y nosotros podemos acceder a ellas con, por ejemplo, a la ayuda o help. Si escribimos help y dentro escribimos class, fíjense, acá yo obtengo toda la información de los métodos definidos. Fíjense que hay un montón de métodos adicionales que yo no creé, que eso simplemente, digamos, todo esto puede ser aplicado dentro de cuando estemos trabajando con objetos, cuando estemos trabajando con instancias y demás. Lo mismo que, por ejemplo, Firulais. Si queremos saber qué métodos están implementados dentro de mi instancia, en este caso Firulais, vamos a ver que hay un montón más de los que yo creé. O sea, aparte de ladrar, también tengo class, dict, dir, doc, forma, todo esto está implementado dentro. Y podemos acceder acá usando help, podemos acceder a cada uno de ellos para saber cómo se implementan. Podemos hacer muchas más cuestiones dentro de cada uno de los métodos. Por ejemplo, podemos operar sobre cada uno de los atributos, sumarlos, restarlos y acceder desde afuera o desde adentro de cada una de estas funcionalidades. Siempre podemos heredar, por ejemplo, es decir, podemos hacer que las instancias hereden de distintas clases. Al heredar, lo que hacemos es implementar de manera jerárquica cuestiones y funcionalidades adicionales que están dentro de clases mucho más elevadas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, fíjense, en nuestro código acá podemos hacer que la clase perro en realidad pueda ser implementada dentro de distintas razas. Por ejemplo, yo tengo la clase do argentino, que es do argentino es un perro, ¿no? ¿Se acuerdan? Paz, que es para simplemente saltearnos la implementación. Bulldog francés es perro, por ejemplo. ¿Qué hace esto? Esto simplemente hace que yo pueda implementar todo lo que está definido dentro de perro en mi nueva clase Bulldog francés. Y yo cuando quiera trabajar dentro de, por ejemplo, creando o instancio Bulldog francés en lugar de perro. Y acá, por ejemplo, puedo poner un atributo que sea raza igual a do argentino. Y acá Bulldog francés, por ejemplo. Bulldog francés. De esta manera, perdón, de esta manera yo puedo directamente, por ejemplo, mi perro Pancho, que es un dogo argentino, y fíjense que lo que le paso los mismos atributos que tenía el padre, digamos, ¿no? La clase padre, 3 años, por ejemplo. Fíjense lo que sucede con el traceback que hicimos, que importamos la clase perro, pero no importamos dogo argentino. Recuerden siempre de importar todas las clases que van a utilizar si van a probarlos dentro del intérprete. Si van a utilizarlos dentro del código, no hay problema, porque está todo, se ejecuta secuencialmente, o sea, se interpreta todo
pero si van a hacerlo por acá, acuérdense de importarlo. Y si yo hago, por ejemplo, type Pancho, fíjense lo que sucede. La clase de la cual se instanció es do argentino, pero después yo puedo de alguna manera acceder a todos los métodos y atributos del padre. Si yo escribo Pancho y edad, obtengo la edad, o sea, cada uno de los atributos del padre se implementan en el hijo, y así puedo también heredar. A su vez, perro puede heredar de animal, y así puedo hacer una escala de herencias. Bueno, obviamente hay muchísimas cosas a tener en cuenta cuando hablamos de programación orientada a objetos. Y esta clase ha sido muy intensa. Yo sé que para muchos por ahí que recién se están incorporando puede ser un dolor de cabeza, pero bueno, es necesario y es esencial darla. Sin embargo, no podemos cubrir todas las cosas en una clase teórica. Entonces, ustedes van a poder acceder a toda la presentación completa, en la cual explicamos un poco más sobre herencia, hacemos algunas funcionalidades adicionales y la implementamos para que ustedes puedan ver todo el poder, en realidad un porcentaje del poder que tiene Python para poder implementar este tipo de paradigma. Bueno, en la clase de hoy dimos errores, dimos programación orientada a objetos con Python. Les dejo el siguiente desafío, que es que ustedes mismos puedan crear una clase. En este caso, por ejemplo, la clase rectángulo, que se define por longitud, ancho y un método que va a calcular el área de ese rectángulo. Y después, si quieren avanzar un poquitito más, ya que la semana es larga, pueden intentar crear una clase minibus que herede la clase vehículo, y ahí traten de hacer cálculos sobre capacidad, por ejemplo, que tenga por defecto una capacidad de 6 asientos, y luego pueden crear una clase pasajero que para ir agregándolo a la instancia de minibus, y de esta manera digamos, poder limitar o ampliar cada uno de los pasajeros que ustedes quieran ir allí dentro. Esto es simplemente para que ustedes, un desafío para ver si ustedes pueden implementarlo, pueden comprenderlo, pueden entenderlo, y de esta manera poder aplicarlos ustedes mismos, todo lo que hemos aprendido y aplicado acá. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Chao.